Y permítanme para compartir. Listo. Entonces, como les había comentado, el tema para esta sesión es reacciones químicas y tipos de reacciones químicas. Una reacción química es aquella que se va a estar produciendo cuando sustancias que se unen o que entran en contacto se transforman a otras sustancias distintas. Es decir, a las sustancias originales son llamadas reactivos y las segundas, es decir, las que se originan a partir de esta unión, son llamadas productos. La masa de la sustancia participante es la misma antes y después de la reacción, es decir, se conserva. Recordemos la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, no vamos a perder moléculas, no vamos a perder algún elemento, no vamos a perder nada en estas reacciones, tanto de los reactivos como de los productos. Únicamente va a haber una transición, va a haber un cambio, un intercambio, conjugación, desplazamiento. Ahorita vamos a ver los tipos de reacciones a las que me estoy refiriendo. Pero hay que tener en cuenta que las mismas moléculas que se encuentran en los reactivos van a ser las mismas moléculas que se encuentran en los productos. Esto sucede porque solo se lleva a cabo un reordenamiento entre los átomos de los reactivos que se rompen y forman nuevos enlaces. Tenemos, por ejemplo, como reactivos, recordemos los reactivos son las sustancias iniciales. Tenemos ácido clorhídrico, una molécula de hidrógeno, una molécula de cloro, que cuando se une con el hidróxido de sodio, una molécula de sodio, una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno, ocurre un reordenamiento, es decir, un intercambio de átomos, dependiendo de los compuestos de las moléculas que tengamos. Recordemos que algunas moléculas tienen mayor afinidad hacia otras. Por ejemplo, el cloro va a tener más afinidad, o más bien, el sodio va a tener más afinidad hacia el cloro que con el hidróxido, y el hidrógeno va a tener más afinidad hacia el grupo hidroxilo que con el cloro. Entonces hay un intercambio entre los átomos del sodio y del hidrógeno para formar como productos el cloruro de sodio, una molécula de sodio y una de cloro, y agua, es decir, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si nos ponemos a contar cuántas moléculas existen en el reactivo y cuántas moléculas existen en el producto, vamos a darnos cuenta que es la misma cantidad. Vamos a ver. En reactivos tenemos, ¿dónde está el lápiz aquí? Aquí está. Ok. En reactivos tenemos una molécula de hidrógeno y otra, es decir, tenemos dos moléculas de hidrógeno. Y en los productos tenemos también dos moléculas de hidrógeno. En los reactivos tenemos una molécula de cloro y en los productos tenemos también una molécula de cloro. Para el oxígeno tenemos una molécula en los reactivos y una molécula en los productos. Y del sodio tenemos una molécula en los productos y una molécula en los reactivos y una molécula en los productos. Entonces, si nos damos cuenta, la misma cantidad de moléculas en diferentes compuestos están en los reactivos y la misma cantidad de moléculas, ahora también en diferentes compuestos, están en los productos. Es decir, se conserva el número de átomos
de las moléculas que están conformando las sustancias. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, maestro. Ok. Si hay alguna duda, por favor me indican. Me regreso a la explicación desde el inicio, no pasa nada. Este tema es de los más, no difíciles, pero que a veces se nos complica un poquito de comprender a la primera. Entonces, cualquier duda me indican y vuelvo a explicarlo. De todas maneras, la siguiente semana vamos a tener un repaso tanto del tema de ecuaciones como de nomenclatura para reforzar ahí estos dos temas que a veces necesitan o es necesario más de una sola sesión. Entonces, ¿cómo podemos representar los cambios que ocurren en las ecuaciones, es decir, en las reacciones? Principalmente con el uso de símbolos. Dentro de los más comunes para indicar cuáles son las acciones o cuáles son los sucesos que ocurren en una ecuación química son las siguientes. Tenemos un símbolo de una flecha hacia la derecha que nos indica que dan o producen. Es decir, este símbolo apunta hacia los productos. Permítanme. Tenemos un símbolo de dos flechas, una hacia la derecha, una hacia la izquierda, que indican reacciones reversibles, es decir, que aun cuando ocurra una reacción química, es decir, una transformación de productos a reactivos, estos pueden ser reversibles, es decir, los reactivos pasan al producto, pero los productos también pueden regresar a la forma de los reactivos. Es decir, es una reacción reversible. Cuando tenemos una flecha apuntando hacia arriba, tenemos que se desprende un gas y se coloca después de la sustancia que estaría generando ese gas. Cuando tenemos una flecha hacia abajo, indica un sólido o precipitación que también tenemos indicando o que va a estar indicándose después de la sustancia. Cuando tenemos una S entre paréntesis, tenemos una sustancia en estado sólido, una L es una sustancia en estado líquido, una G es una sustancia en estado gaseoso. Cuando tenemos una AC, estamos hablando de una solución acuosa. Cuando se representa un triángulo, perdón, tenemos que se genera una energía calorífica. Y el signo de más, que se encuentra generalmente entre los reactivos y a veces también entre los productos, quiere decir que se agrega, es decir, aparece entre el signo, entre dos sustancias. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahorita vemos el ejemplo. Tenemos entonces que una ecuación química está representando de forma resumida las reacciones que ocurren entre los productos para generar, perdón, entre los reactivos para generar productos. Y en ella se indican las proporciones de las sustancias que participan en la reacción. Es decir, vamos a tener en esta ecuación química la cantidad de moléculas que se generaron en los productos y la cantidad de moléculas, perdón, que fueron necesarias de los reactivos para dar origen a estos productos. Para identificar si ha ocurrido una reacción química, es necesario verificar si se ha dado alguno de los siguientes eventos. Si se produce efervescencia, es decir, existe la producción de gas, si se libera o absorbe energía, es decir, cambia la temperatura del recipiente donde se encuentre, por ejemplo, un matraz o donde está ocurriendo la reacción, el cambio de color de los reactivos participantes y si aparece algún precipitado o sustancia insoluble.
En sí, la ecuación química va a estar representando por medio de números y símbolos, los símbolos que vimos ahorita en esta tablita, va a estar representando una reacción química. Entonces, la ecuación química es la representación de una reacción química, pero esta se lleva una estructura como la que se muestra enseguida. Tenemos del lado derecho siempre vamos a tener los reactivos y del lado izquierdo siempre vamos a tener los productos. Tenemos los símbolos de los elementos que participan y tenemos los subíndices que indican la cantidad de moléculas que tenemos, el coeficiente que va a estar multiplicando a las moléculas de la sustancia que está indicando. El coeficiente siempre va del lado izquierdo y el subíndice siempre va del lado derecho abajo. El estado de agregación, es decir, en qué estado se encuentra esa sustancia. Tenemos sólidos, líquidos, o también puede ser gaseoso, etc. Bueno, cuando se encuentra entre paréntesis la G. La adición, es decir, el signo de más que nos indica que se están agregando o que se están conjuntando estas sustancias. La flecha hacia la derecha que indica que se produce o se genera los productos. Tenemos en este caso dos moléculas de sodio, una molécula de oxígeno, más dos moléculas de HCl, de ácido clorhídrico. Entonces tenemos dos moléculas de hidrógeno, dos moléculas de cloro, dos moléculas de sodio, una molécula de oxígeno. En los reactivos. Permítanme, creo que ingresó alguien. Sí. Y tenemos como productos dos moléculas de sodio, dos moléculas de cloro, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces, esto es en los productos. Si comparamos, de sodio tenemos dos a la izquierda, dos a la derecha. De oxígeno tenemos uno a la izquierda, uno a la derecha. De hidrógeno tenemos dos a la izquierda, dos a la derecha. De cloro tenemos dos a la izquierda y dos a la derecha. Entonces hay que recordar siempre que este coeficiente va a estar multiplicando a lo que tenemos a la derecha. Y este subíndice va a estar multiplicando al elemento que tiene al lado izquierdo. Este multiplica este y este multiplica a todo este. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio con otras moléculas. Tenemos agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, perdón, que está conformado por dos moléculas de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno. Entonces tenemos aquí la reacción química, dos moléculas de oxígeno y dos de hidrógeno, que van a estar produciendo una molécula de agua y una molécula de oxígeno. Es decir, estas se van a estar separando porque esta forma, el peróxido, no es una forma estable. Si nosotros hemos llegado a ver el agua oxigenada, por lo general se vende en un perdón, se vende en un bote oscuro, un bote café, creo que por lo general podemos encontrarlo. Pero cuando lo vaciamos a un recipiente, podemos ver que este comienza a burbujear. Entonces, no es una sustancia estable, es una sustancia que está produciendo agua y está liberando oxígeno. Entonces,
Por eso tenemos esta ecuación. Entonces, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, va a producir una molécula de agua más una molécula de oxígeno. Sin embargo, el oxígeno como tal no puede encontrarse solo, siempre tiene que haber dos moléculas de él. Y entonces tenemos que la reacción que ocurre cuando vemos ese burbujear del agua oxigenada es la siguiente. Tenemos dos moléculas de agua oxigenada que están generando, es decir, producen dos moléculas de agua y dos moléculas de oxígeno, que ya es estable, ya se puede encontrar en el ambiente. Entonces, es necesario para esto tener dos moléculas que van a dar estos productos. Entonces, vamos a contar otra vez los elementos, las moléculas que tenemos de oxígeno. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Cuatro moléculas de oxígeno. Voy a borrar este 2 para no confundirnos. Y tenemos entonces una, dos, tres, cuatro moléculas de hidrógeno en los productos, perdón, en los reactivos, que van a producir dos moléculas de agua, es decir, una, dos, tres, cuatro moléculas de oxígeno y una, dos, tres, cuatro moléculas de hidrógeno. Entonces, como podemos ver, para balancear esta ecuación, es decir, que exista este oxígeno de forma real, pues tenemos que tener dos moléculas de agua oxigenada que van a tener cuatro hidrógenos, cuatro oxígenos y nos va a dar como producto igual, cuatro hidrógenos y cuatro oxígenos. A lo que voy es que los reactivos tienen la misma cantidad de moléculas que los productos. A esto nos referimos cuando hablamos de un balanceo de ecuaciones. Tenemos dos moléculas de agua oxigenada, es decir, 2 por 2 serían 4. 2 por 2 son 4. Que producen 2 por 2 son 4. 2 por 1, 2. Recordemos, este está multiplicando a todo esto. Como aquí no tenemos ningún subíndice, tenemos una sola molécula de oxígeno. Entonces es 1. 2 por 1, 2. Y este nos está indicando, este subíndice, cuántas moléculas tenemos del elemento que se encuentra a la izquierda, es decir, 2. De oxígeno tenemos 2 y 2, son 4. Y de hidrógeno tenemos 2 por 2, son 4. La misma cantidad que la que se encuentra en los productos. ¿Cómo podemos realizar este balanceo de ecuaciones? Bueno, ahorita lo hicimos así muy simple, muy sin seguir las reglas como quien dice, pero hay dos o tres más bien modelos o ecuaciones que se pueden realizar para este balanceo. Los métodos, por ejemplo, el método del tanteo, que es conocido como el método de inspección, debido a que se va a proceder en base a la inspección visual de la ecuación y mediante ensayo y error vamos a llegar a la combinación correcta de coeficientes estequiométricos, es decir, que tanto los subíndices como los coeficientes, bueno, el subíndice nunca se mueve, de hecho, vamos a estar agregando coeficientes para poder balancear estas ecuaciones. Este método es relativamente fácil de aprender y de rápida ejecución, pero se pueden presentar errores. Sin embargo, como dice aquí, es ensayo y error. Es decir, podemos equivocarnos, borramos
y colocamos de nuevo los números. No pasa absolutamente nada. El punto es llegar al balanceo correcto. Entonces, existen algunas ecuaciones que pueden resultar más complejas y digamos que para seguir este paso, perdón, para seguir este método tendríamos que realizar los siguientes pasos. Primero, igualar todos aquellos átomos que sean distintos de oxígeno e hidrógeno. Igualar los átomos de oxígeno, después igualar los átomos de hidrógeno y verificar que todo esté correctamente balanceado. En este caso, bueno, en caso de que no sea así, vamos a modificar los coeficientes únicamente, es decir, los números que estamos colocando a la izquierda de los reactivos o de los productos. Vamos a modificar únicamente los coeficientes hasta corregir el error, es decir, hasta que se encuentre balanceada la ecuación. Por ejemplo, tenemos hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, más 2 moléculas de oxígeno. Los reactivos o reactantes, lo pueden encontrar como cualquiera de los dos nombres. Los reactivos, aquí tenemos entonces 2 hidrógenos, 2 oxígenos, que van a producir agua. Una molécula de H2O, es decir, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, ¿esta ecuación está balanceada? ¿Cómo la ven ustedes? No, No está balanceada, ¿verdad? ¿Por qué? no. ¿Por qué? Porque el oxígeno en la primera parte dice 2 y en la segunda dice cero solo. Oxígeno solo. Eso creo yo, no sé. Sí, por ahí va. Vamos a nombrarlo, vamos a ponerle el nombre de una vez. Estos son reactivos y estos son productos. Vamos a identificarlos así a partir de aquí. Entonces, reactivos del Maestro, lado izquierdo, productos del lado derecho. ¿Mande? y en el segundo, la O no necesariamente lleva 1. O sea, si no tiene nada, se representa por 1. Exactamente, así es. Cuando no tienen un subíndice, se están representando con un 1. Nada más que aquí Ok, a veces se ok. pone, pero no es muy común. Aquí digamos que es un 1. Entonces, un oxígeno por 1 nos da 1. Por eso aquí abajo tenemos oxígeno igual a 1. Si no ven ningún subíndice, quiere decir que es 1. Ok. Entonces, sí, nada. Entonces, esta ecuación no está balanceada. Lo que vamos a buscar es balancearla. Vamos a colocar primero del lado izquierdo los coeficientes. Recuerden, los coeficientes son estos números, vamos a decir así, estos números grandes que se encuentran del lado izquierdo. Entonces, colocamos un 2. Si colocáramos 1, ¿qué pasaría? Si colocamos aquí un número 1, ¿qué estaríamos señalando? ¿O por qué comenzar aquí con el 2 y no con un 1? Bien, si colocáramos un 1, es como si tuviéramos esta misma representación, porque estaríamos multiplicando 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Entonces, colocamos o comenzamos con el 2 para poder realizar una multiplicación. 2 por 2 son 4. Tenemos aquí entonces 4 hidrógenos. 2 por 1 nos da 2. Tenemos aquí ya 2 oxígenos. No es necesario ponerlo aquí porque ya lo tenemos acá. Recordemos, el coeficiente multiplica a todo lo que se encuentra a la derecha de él. Y el subíndice multiplica solo al elemento que se encuentra a su izquierda.
Entonces, esta ecuación ya está balanceada. ¿Tenemos la misma cantidad en reactivos que en productos? No. Exactamente. Todavía no se está realizando el correcto balanceo. Entonces, esto es lo mínimo que podemos tener del lado derecho. Vamos a buscar entonces qué podemos modificar del lado izquierdo, es decir, en los reactivos. Vamos a colocar entonces un coeficiente 2 a un lado del hidrógeno. Y así vamos a tener 2 por 2, vamos a tener 4. 4 moléculas de hidrógeno. Y aquí pues ya tenemos el 2 como subíndice que nos está indicando que hay 2 oxígenos. 2 por 1, 2. Tenemos 2 moléculas de oxígeno, 4 moléculas de hidrógeno en los reactivos, que van a estar produciendo 2 por 2, 4 moléculas de hidrógeno, 2 por 1, 2 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿esta ecuación ya está balanceada? Sí, ahora sí. 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 Ok, porque tenemos la misma cantidad de moléculas en los reactivos y la misma cantidad de moléculas en los productos. Maestro, Entonces, mande. pero ¿por qué en los reactivos del oxígeno fue por 1, 2 por 1? Sí, Ok. Sí. En este. Sí. Si es 2, ¿cómo se llama el número rojo? Este es el coeficiente. El coeficiente no se multiplica por los dos, o sea, será por 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Aquí, bueno, creo que se me pasó explicarles. La multiplicación del coeficiente llega hasta donde hay un signo de más, por ejemplo. Entonces, aquí el coeficiente ahí cambia todo. Sí, únicamente multiplica a lo que se encuentra. El hidrógeno. Así es, al hidrógeno. Muy bien. Y el oxígeno, pues solamente tiene un subíndice de 2, es decir, 2 moléculas. Pasaría igual. Sí. Ok, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver. No es muy diferente. No tenemos ahora 4 moléculas diferentes: aluminio, azufre, hidrógeno y oxígeno. Entonces, podemos ver que en los reactivos tenemos, esta es la forma más fácil, más práctica más bien, de representar la cantidad de átomos que tenemos tanto en reactivos como en productos. Entonces, mi recomendación es hacer esta tablita con cada uno de los elementos e ir anotando. Igual no ponemos la palabra átomos porque ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero sí anotar la cantidad de átomos que tenemos tanto en reactivos y separarlos de los átomos que tenemos en los elementos de los productos. Entonces, tenemos aquí 2 átomos de aluminio. Tenemos 2 por 1, 2. Luego tenemos 3 por 1, 3 átomos de azufre. 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Entonces, esta es la cantidad de átomos que tenemos en los reactivos. En los productos tenemos entonces el aluminio, que no tiene un subíndice ni tiene un coeficiente, entonces estamos hablando de un solo átomo, un átomo de aluminio. El azufre, que no tiene ningún subíndice ni tiene un coeficiente, entonces estamos hablando también de un átomo de azufre. El hidrógeno que tenemos aquí, conjugado con el oxígeno, tiene un subíndice de 3, es decir, este nos está indicando que tenemos 3 moléculas de lo que está aquí adentro del paréntesis, es decir, 3 moléculas de hidrógeno y otras 2 que tenemos acá. En total son 3 y 2, son 5 átomos de hidrógeno. Y este mismo
subíndice está multiplicando al oxígeno, es decir, tenemos 3 por 1, 3. 3 átomos de oxígeno. Vamos a intentar balancear la ecuación. Si tienen alguna libreta o donde puedan realizarla, vamos a intentar hacerla y ahorita la revisamos, ¿sí? Que quede la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. Recordemos, los subíndices no se mueven, únicamente vamos a estar agregando los coeficientes, los números grandes al lado izquierdo. Adelante. Y ahorita si alguien tiene una respuesta tentativa, la revisamos. Recuerden, este método de tanteo es de ensayo y error. Si nos equivocamos no pasa nada, borramos el número y probamos con otro. Entonces, adelante, vamos a tratar de resolver esta ecuación. Si tienen dudas, pregunten por favor para irlas aclarando. Yo ya me atoré, profe. Ok. Si en el primero le pongo 2 el producto, el coeficiente, pues sí me da el número de átomos, pero ya el 2 por 3, pues no me sale. Sí, Ok. sí es así. Aquí, Sí. ¿verdad? El 2 aquí. Ajá. Ok, vamos a probar con este. Recordemos, es un método de ensayo y error. Si nos equivocamos no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos 2 por 1, tenemos 2. 2. Aquí ya Queda igual tenemos que el balanceado. reactivo. Ajá, reactivos y productos. Pero Sí. aquí multiplicamos 2 por 3, Da tendríamos 6. 6 Ajá. y otros 2 serían 8. Ajá. Aquí ya Sí. nos pasamos Ya. por 7, ¿verdad? Así es. Ok, de aquí, bueno, ya sabemos que no es así, lo Que borramos no es e el 2. intentamos con otro. Ok. Algo muy importante, el número del coeficiente puede ser tan grande como sea necesario. No nos limitemos a un 2, a un 3, a un Ok. 4. Vamos a utilizar el coeficiente que sea necesario. Muy bien. Ángel, los números que están abajo de las letras, me imagino que se refiere aquí, ay, ¿dónde está? Déjame cambio de color. Ok, que se refiere al 2, al 3, al 2. Estos son los subíndices. Estos indican la cantidad de moléculas del elemento que se encuentra inmediatamente a la izquierda. Es decir, este está indicando que hay 2 moléculas de hidrógeno, solamente de hidrógeno. Este que hay 3 moléculas de azufre, este que hay 2 moléculas de aluminio. Únicamente los subíndices señalan al elemento que se encuentra inmediatamente a la izquierda. Y en este caso, multiplica, porque está entre paréntesis, a los 2 elementos que se encuentran dentro del paréntesis. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más tiene algún resultado tentativo o a lo mejor ya es el definitivo que quieran probar? Recuerden, pueden modificar tanto coeficientes que se encuentren en los productos como también en los reactivos. Ahorita nos quedamos con el 2 aquí y ya no le seguimos. A lo mejor ese 2 estaba bien y lo que hay que hacer ahora es modificar acá en los reactivos.
Muy bien. Puede- ¿Alguien más? Puede ser diferente coeficiente, ¿verdad? En reactivos y en productos. Sí, así es. Puede ser Ok. diferente y no nos limitemos al 2, al 3, al Ujú. 4. Puede ser Ok. tan grande como sea necesario. Y podemos modificar, es decir, podemos agregar coeficientes a cualquier cantidad de sustancias. Puede ser aquí, puede ser aquí, o aquí. Entonces, el punto es que quede la misma cantidad de átomos, tanto en productos como en reactivos. Maestro, ¿Sí? si pongo 6 en producto, ¿es 6 por 1? ¿Es el aluminio es lo primero? ¿Sí? Es 6 y en hidrógeno sería 18 más 2, ¿o no? Sí. Así es, porque este 6 estaría multiplicando a este 3. Ok. Y si pongo un 3 en los reactivos, sería el primero 3 por 2, 6 y 3. ¿Cuál fue? Eh, el hidrógeno. Ah, no. ¿Aquí o en cuál? Perdón. Sí, en ese. El primero sería 6 igual. 3 por 2 serían 6 de aluminio. ¿Verdad? Ajá. Y aquí tendríamos 6 de aluminio. Pero Ujú. tendríamos 18 y 2, tendríamos 20 20 de en el hidrógeno. hidrógeno. Ajá. Ajá. Y aquí nos faltarían 18. Acá el hidrógeno no es después del signo de más, no es el H2. Sí, Ahí sí pongo un 10, son 20. vamos a ver. No pasa nada. Digo, lo que a mí me gusta de este método es que podemos jugar con los números tanto Ajá. como sea posible. Entonces, 10 por 2 tenemos 20 20 de hidrógeno. y de Pero, oxígeno tenemos 10. Porque recordemos, el coeficiente ajá. multiplica a todo lo que está a su derecha hasta llegar a una flecha o hasta llegar a un más. Y Ujú. de este lado tendríamos 6 por 3, 18. Tendríamos 18 Ok, ahí se pasó. oxígenos. Ujú. Sí. Ok, muy bien. Ahí vamos avanzando, no se apuren. Tenemos todavía tiempo para revisarlo. Ok. Voy a borrar tantito esto. Bueno, lo voy a dejar así para. Nada más voy a cambiar de colores. Recordemos las reglas que vimos ahorita. Voy a regresarme tantito. Vamos a tratar de primero igualar los átomos de oxígeno, perdón, los átomos que sean distintos al oxígeno y al hidrógeno primero, y luego los átomos de oxígeno y luego los átomos de hidrógeno. Entonces vamos bien porque comenzamos igualando el aluminio.
Entonces, aquí ya tenemos con el 2 igualado la cantidad de aluminios. 2, este lo voy a cambiar de color. Disculpe, maestro, ¿podría regresar otra vez las dos diapositivas, por favor, para tomarle captura? ¿Está? Sí, y la que sigue, por favor. Ahí. ¿Está? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, hasta aquí vamos bien con el 2, porque ya balanceamos el átomo, el elemento que es diferente al oxígeno y al hidrógeno. Pero pues nos movió acá la cantidad de oxígenos. Entonces, ¿qué les parece si modificamos entonces, en el caso de los reactivos, la cantidad de oxígenos para igualarlos? Vamos a continuar con el 2. Aquí tenemos 2 de aluminio y acá tenemos 2 de aluminio. Ahora, en cuanto al azufre, que es el otro elemento diferente al oxígeno y al hidrógeno, ¿cómo balancearíamos para tener 3 moléculas de azufre que tenemos en los productos y tener la misma cantidad de estas moléculas, perdón, en los reactivos y tener la misma cantidad de molécula en los productos? ¿Qué coeficiente colocarían aquí? 3. Ok, vamos a ver. 3 por 1 son 3, ¿verdad? 3 por 2 son 6. Y tenemos 6 y 3. Tenemos, no, perdón, serían 6 y 6. Confundí con tanto rayar. Tendríamos 3 por 2 son 6 de hidrógeno. Y 2 por 3 serían 6. 6 más 6. Entonces, vamos a balancear para ver si podemos igualar estas 12 de hidrógeno, que colocarían aquí para balancear los reactivos con los productos. Otro 3, profe. Vamos a ver. No, son 12, perdón. 6. 6 por 2, 12. Ok. 6 por 2, 12. Vamos a ponerle aquí nomás el 1. 12. Y tenemos 6 por 1, 6. Aquí habíamos quitado el otro. Entonces tendríamos 2 por 3. ¿Cuántos oxígenos tenemos? ¿Reactivos? Vamos a ver, ¿cuántos tendríamos 6. aquí? 6. Entonces, vamos a revisar. Tenemos 2 moléculas de aluminio, 3 de azufre, luego 6 moléculas de H2O, que dan como producto 2 moléculas de aluminio y 3 grupos hidróxido, más 3 moléculas de ácido sulfúrico. Entonces tenemos 2 átomos de aluminio de los dos lados. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Ok, el aluminio de los dos lados. Está bien. Y luego, de azufre, tenemos 3 de este lado. ¿Y cuántos tenemos de este lado? 3 también. Exactamente. Entonces 3. tenemos 3 y 3. Y luego, de hidrógeno, tenemos 6 por 2, 12. Y de este lado tenemos
2 por 3 son 6. 3 por 2 son 6. 6 y 6, 12. 12 también. Ahora, de oxígeno, tenemos 6 por 1, 6. 6. Y del otro lado tenemos 2 por 3, 6. 6. Entonces, ¿está balanceada la ecuación? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Primero, el primer paso es balancear todos aquellos elementos que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno. En este caso teníamos aluminio. Estuvo perfecto que comenzaran aquí con el aluminio, pero habría que seguir con la molécula o con el compuesto que tiene el azufre. Entonces, de ahí, ya que tenemos balanceado aluminio y azufre, ahora sí ya nos fuimos con el agua en este caso, con los grupos hidroxilos. Entonces, es una de las reglas que nos va a facilitar un poquito más este balanceo. Primero, balancear los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Y una Profe, vez, mande. disculpe, en los productos, en el azufre, ¿de dónde sacó el 3? Porque ahí me perdí. Ok, aquí tenemos un azufre, ¿verdad? Porque no tiene ningún subíndice, Sí, es 1. sí. Recordemos que el coeficiente está multiplicando a todo lo que está a su derecha. Entonces Hasta tenemos, antes del más. exactamente, si aquí hubiera un más, bueno, hasta aquí llega, aquí se para. Si aquí hubiera otra flecha, hasta aquí llega. Es decir, por ejemplo, este 2 está multiplicando a todo esto hasta antes del más. De aquí hacia acá está multiplicando este 2. Entonces, de aquí hacia acá está multiplicando este 3 hasta antes del más. Entonces, si tenemos una molécula, un átomo de azufre aquí y tenemos un coeficiente de 3, estamos multiplicando 3 por 1, nos da a 3. Gracias, maestro. De nada. Entonces, vamos a seguir esa regla para cualquier ejercicio. Primero balancear lo diferente a hidrógeno y a oxígeno y después ya balancear todas las moléculas de hidrógeno y todas las de oxígeno y verificar que todo esté correctamente balanceado. Si no, pues borramos y corregimos, no pasa absolutamente nada. Entonces, esto a mí es lo personal lo que me gusta del método de balanceo, es estar jugando con los números. Voy a borrarle aquí estos para que quede un poquito más claro. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Voy a borrarlo rojo nada más. Multiplicando 2 por 3 nos da 6 oxígenos, 2 por 3 nos da 6 hidrógenos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esta. El coeficiente 6, coeficiente 2 y coeficiente 3 nos da el balanceo de los átomos tanto de los productos como de los reactivos. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Hay otro método, pero es más complicado, sinceramente, es el método algebraico. Este se basa en procedimientos matemáticos sistemáticos con una serie de pasos claramente definidos, lo que propicia llegar a una respuesta correcta con seguridad. Sin embargo, los procedimientos son algo engorrosos y pues se debe tener una buena base matemática para poder desarrollarlo. Por lo general este método pues cuesta un poquito más de aprender.
se me hace un poquito menos interesante, un poquito menos entretenido, pero hay que tener en cuenta, pues más que nada, que hay diferentes métodos de balanceo. En este caso el algebraico, que son procedimientos matemáticos, y nos da una respuesta con un poco más de seguridad. El de tanteo, digo, el de balanceo, el tanteo, pues es estar jugando y con los números, pero al final, si tenemos balanceado los átomos de los productos como de los reactivos, podemos confirmar que exactamente pues está bien hecho. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión. En la siguiente terminamos con clasificación de reacciones químicas y vemos un repaso de nomenclatura y les voy a traer algunos ejercicios más de balanceo. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Muy bien. No, profe, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más, pues nos estamos viendo el próximo miércoles. El día de hoy voy a procurar hacerlo el día de hoy, a más tardar mañana antes de mediodía, cargar la grabación de la sesión de hoy para que puedan revisarlo si quieren hacer algún repaso. En la tarea de la siguiente semana va a haber ecuaciones también que balancear. Hay algunas ahí capciosas que a veces, por más que estemos batallando, bueno, no es que no podamos, sino que a lo mejor la ecuación no tiene solución. Entonces ahí les doy el tip por si se topan con algo. Entonces, si no hay más... Qué bueno que nos avisa. Qué bueno que nos avisa. Sí, porque la verdad es que luego están batallando y batallando y puede ser algo desesperante, pero pues bueno, puede ser que realmente la ecuación no se pueda balancear. Es una respuesta válida también. Entonces, si no hay más... Maestro, mande. Las que no tienen solución, bueno, si hubiera, ¿verdad? Entonces así le ponemos, que no tiene solución. Sí. Marcar ahí que pues no se puede balancear o algo que donde ustedes identificaron que pues hasta ahí se para el proceso, que ya no es posible avanzar. Ok, gracias. De nada. Entonces, si no hay más dudas, nos estamos viendo el próximo miércoles. Quedo al pendiente de sus tareas y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde, bueno, ya noche. Este horario nos oscurece más temprano. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, maestro. Bye. Maestro, Mande. ¿va a poder abrir las actividades pendientes? Por ejemplo,